Tu economía, tu futuro. Plan financiero para el éxito. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Imagina por un momento que tu dinero no es una fuente constante de preocupaciones, sino una herramienta poderosa que te permite construir exactamente la vida que deseas. No se trata de fantasías ni de deseos lejanos, sino de algo completamente posible, al alcance de tus manos y tu voluntad. ¿Suena difícil de creer? Tal vez, pero lo cierto es que la libertad financiera es más accesible de lo que muchos piensan. No se necesita una fortuna heredada, un empleo soñado o una fórmula secreta que solo unos pocos conocen. En realidad, lo único que hace falta es una decisión: tomar el control de tu vida económica. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Este libro nace de una simple verdad: la mayoría de las personas viven al margen de sus finanzas. Ignoran que cada decisión, desde una compra impulsiva hasta la elección de un banco, tiene el potencial de acercarlos o alejarlos de sus sueños. Este es el momento para cambiar eso. Aquí encontrarás estrategias y conocimientos para que el dinero deje de ser un enemigo o un misterio y se convierta en un aliado confiable. La educación financiera ha sido tratada muchas veces como un tema aburrido, complicado y reservado para expertos. Pero, ¿y si te dijera que entender tus finanzas puede ser tan emocionante como aprender una habilidad nueva o descubrir un camino inexplorado? La información que tienes frente a ti no es solo teoría. Cada concepto, cada estrategia es una herramienta probada para mejorar tu vida. No importa dónde te encuentres ahora, si estás empezando desde cero o buscando optimizar tus recursos, este libro está diseñado para guiarte a cada paso. Porque no solo se trata de acumular dinero, sino de darle un propósito, de entender que cada billete que pasa por tus manos representa una elección. El poder de decir sí a un futuro libre de estrés financiero o no a las cadenas de la deuda. Este es el principio de algo más grande que unas simples finanzas ordenadas. Es el primer paso hacia una vida donde el dinero no es un obstáculo, sino la base de tu independencia y bienestar. Entonces, ¿por qué detenerte aquí? El viaje a tu libertad financiera comienza ahora. Bienvenido al camino hacia una vida con propósito y sin límites. Introducción. La educación financiera no es solo para economistas, inversores o banqueros. Es un derecho y, más aún, una necesidad fundamental. Las finanzas personales afectan cada área de la vida, desde la forma en que vivimos hasta la manera en que soñamos. Comprender cómo funcionan los recursos y tomar decisiones informadas puede marcar la diferencia entre una vida llena de limitaciones y una plena de oportunidades. Durante mucho tiempo, el conocimiento financiero ha sido tratado como algo complejo, accesible solo para unos pocos. Sin embargo, este conocimiento no requiere de fórmulas intrincadas ni de habilidades avanzadas en matemáticas. Solo se necesita un cambio de perspectiva, una disposición para aprender y la voluntad de tomar las riendas. La administración del dinero se basa en principios sencillos que, al aplicarse de manera constante, producen resultados sorprendentes. La realidad es que, en la mayoría de los casos, la economía personal se encuentra en desequilibrio. El consumo excesivo, la falta de planificación y la desinformación son problemas comunes. Muchas personas ignoran el impacto a largo plazo de sus decisiones diarias y no cuentan con un plan claro que guíe sus finanzas hacia el futuro que desean. Este desconocimiento crea una relación tensa con el dinero, basada en el miedo y la incertidumbre, en lugar de en la confianza y el control. Este libro ofrece un cambio en esa relación. A lo largo de los próximos capítulos, se explorarán desde los aspectos básicos, como el ahorro y la creación de un presupuesto, hasta temas más avanzados, como la inversión y la planificación para el retiro. Cada tema se abordará con un enfoque accesible y pragmático que permitirá entender no solo el qué sino el cómo y el por qué. Este viaje no se trata solo de acumular riquezas, sino de construir una base sólida para vivir una vida sin limitaciones. A través de este proceso,
el lector encontrará herramientas para enfrentar los retos financieros con confianza, transformar sus hábitos y diseñar un camino económico alineado con sus sueños y valores. Capítulo 1. El valor de organizar tus finanzas. La organización financiera es mucho más que llevar un registro de ingresos y gastos, es la base sobre la cual se construye la estabilidad y la libertad económica. Una vida organizada en el ámbito financiero proporciona claridad, elimina el estrés y permite tomar decisiones más conscientes que contribuyen al crecimiento personal. Este capítulo explora los principios básicos de una buena organización financiera y su impacto en la vida diaria, comprendiendo la organización financiera. Para organizar eficazmente las finanzas, es fundamental conocer la situación actual. ¿Cuánto dinero se ingresa? ¿Cuánto se gasta? ¿Existen deudas pendientes? ¿Qué recursos están disponibles para el ahorro? Cada una de estas preguntas crea un mapa financiero que ofrece una visión general de los recursos, las responsabilidades y las posibilidades a futuro. Sin una organización clara, las finanzas personales tienden al caos, ya que es fácil perder de vista objetivos a largo plazo, cometer errores de gasto y caer en deudas que podrían evitarse. Un sistema financiero personal organizado tiene dos componentes clave: el presupuesto y el registro financiero. El presupuesto ayuda a controlar y planificar los recursos de manera que se optimicen los ingresos, mientras que el registro financiero permite rastrear el comportamiento del dinero para realizar ajustes y tomar decisiones informadas. Los beneficios de una economía personal organizada. Tener un sistema organizado permite identificar patrones de gasto, eliminar aquellos hábitos que no contribuyen al bienestar económico y priorizar las necesidades. Este conocimiento facilita la creación de una economía personal estable, donde el dinero se emplea de manera estratégica para lograr objetivos, construir ahorros y protegerse contra eventualidades. Además, una economía organizada proporciona libertad de elección, permitiendo aprovechar oportunidades sin el peso de incertidumbres financieras. El proceso de organización financiera también tiene un efecto psicológico positivo. El estrés financiero es una de las principales causas de ansiedad y organizar las finanzas ayuda a reducirlo significativamente, brindando una sensación de control y seguridad. Al establecer un plan claro, se crea una relación saludable con el dinero, basada en la previsión y el propósito. Creación de un plan de finanzas personales. Para iniciar el proceso de organización, se deben seguir algunos pasos clave. 1. Establecer metas financieras. Definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, ya sea comprar una propiedad, eliminar deudas o alcanzar una jubilación tranquila. Estas metas serán la guía principal en todas las decisiones financieras. 2. Evaluar la situación actual. Realizar un análisis detallado de los ingresos, gastos y deudas permite conocer el punto de partida y establece una base realista sobre la cual construir. 3. Crear un presupuesto inicial. Asignar un porcentaje de los ingresos a cada área esencial, necesidades, ahorro, inversiones y deseos, para evitar gastos innecesarios y potenciar el crecimiento financiero. 4. Establecer un sistema de seguimiento. Llevar un registro mensual para evaluar el cumplimiento del presupuesto y realizar los ajustes necesarios para mantener las finanzas en equilibrio. Este sistema no necesita ser complejo. Basta con utilizar herramientas sencillas como hojas de cálculo o aplicaciones financieras que permitan controlar y analizar la evolución económica. El compromiso con la organización. La organización financiera es un compromiso continuo que exige disciplina y constancia. No se trata de una tarea que se realiza una vez y se olvida. Al contrario, requiere revisiones periódicas para ajustar el presupuesto, monitorear el avance hacia las metas y adaptarse a posibles cambios. El compromiso con este proceso es la base del éxito financiero, y quienes logran mantener una economía organizada descubren que el esfuerzo vale la pena al experimentar una vida libre de preocupaciones económicas. Organizar las finanzas no solo mejora la relación con el dinero, sino que también permite concentrarse en lo verdaderamente importante, construir una vida plena y en armonía con los valores y aspiraciones personales. Capítulo 2. Presupuesto personal. El primer paso hacia la libertad financiera. El presupuesto personal es la herramienta fundamental para la planificación financiera. A través de un presupuesto, es posible administrar de forma eficaz los ingresos, garantizar el cumplimiento de metas y prevenir el gasto impulsivo.
Aunque para algunos esta práctica pueda parecer restrictiva, en realidad, el presupuesto brinda libertad, pues permite tomar decisiones conscientes y asegurar que el dinero se utilice de acuerdo con las prioridades y necesidades reales. ¿Qué es un presupuesto personal? Un presupuesto es un plan detallado que muestra cómo se distribuirán los ingresos en un periodo específico, ya sea mensual, trimestral o anual. Es una especie de mapa financiero que dirige cada unidad monetaria hacia un objetivo concreto, ya sea el pago de deudas, el ahorro, la inversión o el gasto en necesidades básicas. El objetivo del presupuesto es organizar los recursos disponibles de modo que se optimicen los gastos y se eviten las deudas innecesarias. Este sistema funciona como un filtro que ayuda a separar los gastos necesarios de aquellos impulsivos o superfluos. Al asignar una cantidad específica para cada área, es más sencillo controlar el flujo de efectivo y garantizar que no se gaste más de lo que se gana. La estructura de un presupuesto eficaz. Un presupuesto bien diseñado abarca varias categorías clave que representan las principales necesidades y deseos de la vida diaria. Aunque puede adaptarse a cada situación particular, una estructura común incluye las siguientes áreas. 1. Necesidades básicas: alimentación, vivienda, servicios, transporte y salud. Esta categoría abarca los gastos esenciales que aseguran el bienestar diario. 2. Ahorro e inversión: la creación de un fondo de ahorro para imprevistos o la destinación de recursos hacia inversiones que generen rentabilidad a futuro. 3. Pago de deudas: la asignación de un monto específico para el pago de deudas, priorizando aquellas con tasas de interés elevadas. 4. Entretenimiento y deseos: esta categoría abarca los gastos no esenciales pero importantes para la calidad de vida, como el ocio, las vacaciones y las actividades recreativas. 5. Planificación para el futuro: ahorro a largo plazo para metas como la jubilación o la compra de una propiedad. Un presupuesto equilibrado establece un porcentaje de los ingresos para cada categoría según la situación y las prioridades personales. Algunos expertos recomiendan la regla 50/30/20, 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro y pago de deudas. Este modelo ofrece una base sólida, pero puede ajustarse de acuerdo con los objetivos y la realidad financiera de cada individuo. ¿Cómo crear y mantener un presupuesto? 1. Registrar todos los ingresos y gastos. El primer paso es tener claridad sobre cuánto dinero entra y cuánto sale. Esto implica llevar un registro detallado de los gastos, incluyendo los más pequeños, que suelen pasar desapercibidos. 2. Definir los límites de cada categoría. Una vez identificados los gastos, se asigna un porcentaje del ingreso a cada categoría, estableciendo límites realistas. 3. Usar herramientas de apoyo. Hoy en día, existen múltiples aplicaciones y programas diseñados para facilitar la creación de presupuestos, como aplicaciones móviles de gestión de finanzas, hojas de cálculo y plataformas en línea. Estas herramientas automatizan gran parte del proceso y permiten visualizar el flujo de efectivo en tiempo real. 4. Revisar y ajustar periódicamente. Las finanzas personales son dinámicas, por lo que el presupuesto debe revisarse con regularidad para adaptarse a cambios en los ingresos, gastos o prioridades. Ventajas de mantener un presupuesto. El presupuesto aporta claridad y control sobre las finanzas personales, reduce el estrés y ayuda a evitar el endeudamiento innecesario. También permite crear un hábito de ahorro, haciendo posible la acumulación de capital para futuros proyectos y metas. Con una planificación adecuada, el dinero deja de ser un factor de incertidumbre y se convierte en un medio para alcanzar objetivos. Más allá de los beneficios financieros, el presupuesto personal aporta tranquilidad y confianza, sabiendo que cada decisión económica está respaldada por un plan que responde a las necesidades y prioridades individuales. Capítulo 3. Estrategias para ahorrar inteligentemente. Ahorrar es una de las prácticas financieras más antiguas y también una de las más desafiantes para muchas personas. Aunque parece sencillo en teoría, el acto de reservar una parte de los ingresos mensuales puede ser complicado en la práctica, sobre todo cuando surgen gastos imprevistos o se enfrenta a la tentación de consumir más de lo necesario. Este capítulo explora estrategias prácticas para ahorrar de manera efectiva y convertir el ahorro en un hábito sostenible. ¿Por qué ahorrar? El ahorro es la base para construir un futuro financiero seguro.
A través de esta práctica, se logra crear un fondo que puede servir para enfrentar imprevistos, alcanzar metas a largo plazo y, en última instancia, proporcionar una sensación de independencia económica. Ahorrar no solo implica guardar dinero, sino también establecer una relación más consciente con los recursos, comprendiendo que el bienestar financiero se construye día a día mediante pequeñas decisiones. Para muchas personas, el ahorro está asociado con la privación o el sacrificio. Sin embargo, el ahorro inteligente se enfoca en la optimización, buscando reducir el gasto innecesario sin sacrificar la calidad de vida. El objetivo es que el ahorro se convierta en una herramienta para mejorar las oportunidades futuras sin generar una sensación de pérdida en el presente. Técnicas prácticas para el ahorro. 1. Ahorro automático. Una de las maneras más efectivas de ahorrar es mediante el ahorro automático. Este sistema consiste en programar transferencias periódicas desde la cuenta de ingresos hacia una cuenta de ahorros, justo en el momento en que se recibe el salario. Esta estrategia evita la tentación de gastar el dinero antes de reservarlo para el ahorro. Diversos bancos y plataformas financieras permiten automatizar esta acción, facilitando el proceso de manera constante y disciplinada. 2. Establecer un fondo de emergencia. Antes de pensar en grandes inversiones o proyectos a largo plazo, es fundamental contar con un fondo de emergencia. Este fondo es una reserva destinada a cubrir gastos imprevistos, como reparaciones, emergencias médicas o pérdida de empleo. Un fondo de emergencia debe ser equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos fijos y mantenerse en una cuenta accesible. Tener esta reserva proporciona tranquilidad y reduce la necesidad de endeudarse en caso de imprevistos. 3. Reducción de gastos superfluos. La revisión de los gastos mensuales permite identificar aquellos que no son esenciales y que, con pequeños cambios, pueden reducirse o eliminarse. Algunas áreas comunes donde se puede ahorrar incluyen suscripciones que no se usan, servicios que pueden optimizarse o costos que pueden reducirse al optar por alternativas más económicas. Es recomendable realizar una auditoría de gastos cada cierto tiempo para asegurar que el dinero se esté empleando de manera óptima. 4. Ahorrar los incrementos de ingresos. Cada vez que se recibe un aumento de sueldo, un bono o ingresos adicionales, se tiene una oportunidad única para incrementar el ahorro sin afectar el estilo de vida actual. En lugar de ajustar los gastos al nuevo nivel de ingresos, destinar ese extra directamente al ahorro permite aumentar el fondo sin sentir una pérdida. 5. Practicar la frugalidad consciente. La frugalidad consciente no se trata de restringir cada aspecto de la vida, sino de enfocarse en los gastos que realmente aportan valor. Este enfoque anima a elegir las experiencias y artículos que verdaderamente contribuyen a la calidad de vida y a reducir aquellos que solo cumplen una satisfacción temporal. La frugalidad no implica sacrificio, sino una relación saludable con el consumo, transformando el ahorro en un hábito. Convertir el ahorro en un hábito requiere tiempo y compromiso. Para lograrlo, es útil establecer metas específicas y motivadoras. Estas metas pueden variar desde objetivos a corto plazo, como alcanzar una cierta cantidad en el fondo de emergencia, hasta sueños a largo plazo, como un viaje, la compra de una propiedad o la independencia financiera. Una técnica efectiva para construir el hábito del ahorro es la estrategia del pago a uno mismo primero, en la que el ahorro se trata como un gasto prioritario que se destina al inicio del mes, antes de cubrir cualquier otro gasto. Con el tiempo, este sistema se convierte en una práctica regular y, al observar los beneficios de un fondo de ahorros creciente, se refuerza el compromiso con la práctica. La mentalidad de ahorro inteligente. Desarrollar una mentalidad de ahorro inteligente implica comprender que cada pequeño ahorro contribuye a un objetivo mayor. Incluso los montos pequeños, cuando se ahorran de manera constante, pueden crecer significativamente gracias al tiempo y al interés compuesto. Además, una mentalidad de ahorro inteligente se adapta a los cambios, revisa los objetivos periódicamente y ajusta las estrategias de ahorro de acuerdo con las necesidades y circunstancias. Ahorrar de forma inteligente es uno de los mayores actos de autocuidado financiero. No solo mejora la estabilidad económica, sino que también fortalece la confianza en las propias habilidades para manejar el dinero y construir un futuro sólido y próspero. Capítulo 4. Entendiendo la deuda y su impacto. La deuda es una herramienta de doble filo. Por un lado,
Puede ser útil para alcanzar metas que de otro modo serían inaccesibles, como comprar una casa, financiar estudios o iniciar un negocio. Por otro, la deuda mal gestionada puede llevar a un ciclo de dependencia financiera en el que los intereses y pagos recurrentes limitan la capacidad de crecimiento. Este capítulo se enfoca en comprender los diferentes tipos de deuda, los riesgos asociados y las mejores prácticas para manejarla de manera saludable. Tipos de deuda y su finalidad. No todas las deudas son iguales y entender sus diferencias es fundamental para manejarlas adecuadamente. 1. Deuda buena. Generalmente se considera deuda buena aquella que contribuye al crecimiento personal o financiero. Por ejemplo, un préstamo hipotecario permite adquirir una propiedad que, con el tiempo, puede aumentar en valor. Los préstamos estudiantiles también entran en esta categoría, ya que una educación de calidad puede mejorar las oportunidades laborales y de ingresos. 2. Deuda mala. Es la deuda que se contrae para financiar bienes o servicios que no aportan un valor duradero, como el consumo de bienes de lujo o gastos impulsivos. Este tipo de deuda, que incluye las tarjetas de crédito sin pago completo a fin de mes, suele tener altas tasas de interés y puede acumularse rápidamente, generando un peso financiero difícil de sostener. 3. Deuda de consumo. Se refiere a préstamos y créditos utilizados para cubrir gastos cotidianos o bienes de consumo. Es recomendable limitar este tipo de deuda, ya que suele estar acompañada de intereses elevados y contribuye poco al crecimiento patrimonial. 4. Deuda de inversión. Este tipo de deuda se emplea para invertir en activos o negocios que, en teoría, generarán ingresos suficientes para cubrir el pago de la deuda y obtener ganancias. Sin embargo, es fundamental realizar un análisis exhaustivo antes de tomar este tipo de deudas, ya que implica un nivel de riesgo. El costo de la deuda y los intereses. El costo de la deuda no se limita al monto principal. Los intereses y las comisiones pueden incrementar significativamente el monto total a pagar. La tasa de interés es el porcentaje que se aplica al capital prestado y representa el costo de tomar dinero prestado. Existen dos tipos principales de tasas. Tasa fija, permanece constante durante toda la vida del préstamo, lo cual facilita la planificación financiera. Tasa variable, fluctúa con el tiempo, dependiendo de factores económicos y puede resultar en pagos variables y difíciles de prever. Es importante leer los términos de cualquier contrato de deuda para entender los costos totales, incluyendo comisiones y cargos adicionales, y considerar cómo estos pagos afectarán el presupuesto personal a largo plazo. Estrategias para manejar y reducir la deuda. Manejar la deuda de forma responsable es crucial para evitar el sobreendeudamiento. A continuación, algunas estrategias para reducir y mantener las deudas en niveles manejables. 1. Método de la bola de nieve. Consiste en pagar primero las deudas más pequeñas mientras se realiza el pago mínimo de las deudas grandes. Al eliminar rápidamente las deudas menores, se genera una sensación de logro y motivación para seguir avanzando. 2. Método de la avalancha. En este método, se priorizan las deudas con las tasas de interés más altas, ya que estas son las que generan mayores costos. Al reducir las deudas más costosas, se minimizan los intereses a largo plazo. 3. Consolidación de deuda. Para quienes tienen múltiples deudas con diferentes tasas de interés, consolidar las deudas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja puede ser una opción. Este método simplifica los pagos y, en algunos casos, reduce los intereses totales. 4. Refinanciación de deuda. La refinanciación implica renegociar los términos de un préstamo existente para obtener una tasa de interés más baja o extender el periodo de pago. Es útil en situaciones donde las condiciones del mercado han cambiado o el prestatario tiene una mejor calificación crediticia. Manteniendo una relación saludable con la deuda. Tener una deuda no siempre es negativo. La clave es asegurarse de que el nivel de deuda sea sostenible y no represente una carga excesiva. Como regla general, el pago mensual de deudas no debería exceder el 30% de los ingresos mensuales, de manera que se deje margen suficiente para cubrir otros gastos y destinar dinero al ahorro. Al mantener una relación saludable con la deuda, se aprovechan sus beneficios sin caer en una dependencia peligrosa. La clave está en tener un plan claro,
entender los costos y tomar decisiones financieras alineadas con los objetivos personales y el bienestar económico a largo plazo. Capítulo 5. Inversiones básicas para principiantes. Invertir es un paso fundamental en el camino hacia la libertad financiera. A través de la inversión, el dinero comienza a trabajar activamente, generando ingresos adicionales que pueden acercar al inversor a sus objetivos financieros. Sin embargo, el mundo de las inversiones puede parecer abrumador para quienes se inician, lleno de términos técnicos, riesgos y múltiples opciones. Este capítulo está diseñado para explicar los conceptos básicos de la inversión de manera sencilla y clara, ayudando a tomar decisiones informadas. ¿Por qué invertir? Invertir permite hacer crecer el capital a un ritmo que supera la inflación, protegiendo así el poder adquisitivo. Ahorrar es esencial, pero el ahorro por sí solo no genera riqueza a largo plazo. La inversión ofrece la posibilidad de que el dinero aumente en valor a través de los rendimientos y permite construir un futuro financiero sólido. Además, al diversificar las fuentes de ingresos, la inversión proporciona una mayor seguridad económica. Por ejemplo, una persona que ha invertido en varias áreas tiene menos dependencia de su salario mensual, lo que le permite enfrentar la vida con más confianza y libertad. Conceptos básicos de inversión. Para comprender el mundo de la inversión, es fundamental conocer algunos conceptos clave. Riesgo y rentabilidad. Toda inversión implica un nivel de riesgo, que es la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital invertido. Generalmente, a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad potencial, pero también la probabilidad de pérdidas. Invertir requiere encontrar un equilibrio entre el riesgo y el rendimiento que se adapte al perfil personal. Horizonte temporal. El horizonte temporal es el periodo durante el cual se planea mantener una inversión. Las inversiones a corto plazo pueden implicar mayor volatilidad, mientras que las inversiones a largo plazo permiten resistir mejor las fluctuaciones del mercado y generar mayores retornos con el tiempo. Diversificación. Diversificar significa distribuir el dinero en diferentes tipos de inversiones para reducir el riesgo. Al invertir en varios activos, como acciones, bonos y bienes raíces, se minimiza el impacto de las pérdidas en un área específica. Tipos de inversión para principiantes. Existen varias opciones de inversión, cada una con sus características y niveles de riesgo. 1. Cuentas de ahorro e instrumentos de bajo riesgo. Para quienes están comenzando y desean mantener la seguridad, las cuentas de ahorro y los certificados de depósito ofrecen opciones de bajo riesgo. Aunque su rentabilidad es baja, estos instrumentos preservan el capital y permiten generar una pequeña ganancia. 2. Bonos. Un bono es un préstamo que se hace a una empresa o gobierno y a cambio, el inversor recibe pagos de intereses periódicos. Los bonos suelen ser menos volátiles que las acciones y ofrecen una rentabilidad estable, aunque con menor potencial de crecimiento. 3. Fondos de inversión. Los fondos de inversión reúnen dinero de varios inversores para adquirir una variedad de activos, como acciones y bonos. Esta diversificación disminuye el riesgo y los fondos suelen estar gestionados por profesionales, lo cual es ideal para quienes no tienen conocimientos avanzados en inversiones. 4. Acciones. Al comprar acciones, el inversor adquiere una participación en una empresa. Las acciones ofrecen una rentabilidad potencial más alta, pero son más volátiles y conllevan un riesgo mayor. Es recomendable comenzar con una pequeña porción de la cartera en acciones y aumentarla a medida que se adquiere experiencia. 5. Bienes raíces. La inversión en bienes raíces es una opción atractiva para aquellos que buscan un activo tangible y con potencial de crecimiento a largo plazo. Aunque requiere de un capital inicial mayor, puede proporcionar ingresos estables mediante el alquiler o la apreciación de la propiedad. Estrategias para invertir con inteligencia. 1. Definir objetivos claros. Es fundamental establecer objetivos financieros específicos, como ahorrar para la jubilación o adquirir una vivienda. Estos objetivos guiarán las decisiones de inversión y ayudarán a definir el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo. 2. Iniciar con montos pequeños. Para principiantes, es recomendable comenzar con inversiones modestas. Esto permite aprender y adaptarse al comportamiento del mercado sin arriesgar una cantidad significativa de dinero. 3. Establecer un plan de inversión a largo plazo. La inversión es más efectiva cuando se realiza con una visión a largo plazo.
Un plan bien estructurado permite que el capital crezca a través del interés compuesto, aprovechando el tiempo para generar retornos significativos. 4. Revisar y ajustar la cartera periódicamente. La situación financiera y los objetivos pueden cambiar con el tiempo. Por ello, es importante revisar la cartera de inversiones y hacer ajustes según las necesidades y condiciones del mercado. La mentalidad del inversor exitoso. Invertir con éxito no se trata solo de elegir los activos correctos, también implica adoptar una mentalidad de paciencia y disciplina. La inversión es un camino que requiere compromiso y una visión clara del futuro. Al adoptar una mentalidad de aprendizaje constante y una actitud hacia el riesgo informada, cualquier persona puede transformar el hábito de invertir en una herramienta poderosa para construir la libertad financiera y un futuro seguro. Capítulo 6. La importancia de un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es la primera línea de defensa contra imprevistos financieros. Este fondo se compone de dinero reservado exclusivamente para situaciones inesperadas, como emergencias médicas, reparaciones, pérdida de empleo o cualquier evento que pueda afectar el flujo de ingresos. Tener un fondo de emergencia brinda tranquilidad y evita la necesidad de recurrir a créditos o préstamos de alto interés en momentos críticos. ¿Por qué es esencial un fondo de emergencia? La estabilidad financiera es frágil cuando no se cuenta con un respaldo para enfrentar situaciones imprevistas. Sin un fondo de emergencia, cualquier gasto inesperado puede desencadenar un ciclo de endeudamiento difícil de manejar. Un fondo de emergencia no solo protege el capital ahorrado, sino que también preserva la estabilidad emocional y la sensación de control frente a circunstancias adversas. Además, un fondo de emergencia permite tomar decisiones financieras estratégicas sin presiones adicionales. Al contar con un respaldo económico, se puede evitar vender inversiones a pérdida o acumular deudas que afecten la situación económica a largo plazo. ¿Cuánto ahorrar para un fondo de emergencia? La cantidad ideal para un fondo de emergencia puede variar dependiendo de factores personales, como los ingresos mensuales, los gastos fijos y la estabilidad laboral. Como regla general, los expertos recomiendan acumular entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Este monto permite cubrir las necesidades esenciales sin interrumpir el estilo de vida ni comprometer otros recursos financieros. Para quienes tienen ingresos irregulares, como trabajadores autónomos, se aconseja un fondo más amplio que cubra hasta 9 o 12 meses de gastos, dado que la variabilidad en los ingresos puede requerir una reserva mayor para mantener la estabilidad. Pasos para construir un fondo de emergencia. 1. Establecer una meta concreta. Calcular los gastos mensuales necesarios para cubrir necesidades básicas, como vivienda, alimentación, transporte y servicios, y multiplicar esa cantidad por el número de meses de respaldo deseado. Este cálculo ofrece una meta tangible y específica. 2. Crear una cuenta separada. Es recomendable mantener el fondo de emergencia en una cuenta de ahorro accesible y separada de la cuenta de uso diario. Esto evita que el dinero se use de manera accidental y facilita la disciplina en su manejo. 3. Automatizar el ahorro. Destinar un porcentaje fijo del ingreso mensual a la cuenta de emergencia, de forma automática, asegura que el fondo crezca de manera constante. Aunque la cantidad destinada sea pequeña, la constancia permite acumular un monto considerable con el tiempo. 4. Evitar usar el fondo para gastos no esenciales. Un fondo de emergencia debe usarse exclusivamente para imprevistos verdaderos. Mantener esta disciplina garantiza que el fondo esté disponible en momentos críticos y no se diluya en gastos ordinarios o deseos pasajeros. Recomendaciones para mantener el fondo de emergencia. Es importante que el fondo de emergencia esté en constante crecimiento, adaptándose a cambios en los ingresos y en los gastos fijos. Por ejemplo, si los gastos aumentan o se adquiere una deuda significativa, conviene incrementar el fondo para mantener el mismo nivel de cobertura. Además, después de utilizar una parte del fondo en una emergencia, es fundamental reponerlo cuanto antes para mantener el nivel de protección original. Esto se puede lograr reasignando una porción del presupuesto o ajustando otros gastos temporalmente hasta recuperar el saldo inicial del fondo. Los beneficios psicológicos de un fondo de emergencia. Contar con un fondo de emergencia no solo mejora la estabilidad financiera, sino que también proporciona tranquilidad mental.
La certeza de que se cuenta con una reserva para enfrentar situaciones imprevistas reduce el estrés y permite tomar decisiones sin miedo ni ansiedad. Este respaldo económico permite a las personas vivir con mayor confianza, asumiendo riesgos medidos y enfocándose en sus metas y proyectos sin temor a los altibajos. El fondo de emergencia es, en última instancia, un símbolo de previsión y responsabilidad. No importa cuán pequeño sea el comienzo, cada aporte contribuye a construir una red de seguridad que protege el bienestar financiero y permite enfrentar el futuro con optimismo y estabilidad. Capítulo 7. Planificación para el futuro. Ahorro para la jubilación. La jubilación es un periodo de la vida que, si se planea correctamente, ofrece la libertad de disfrutar los frutos de años de trabajo sin preocupaciones financieras. Ahorrar para la jubilación permite mantener una calidad de vida estable cuando los ingresos laborales cesan. Sin embargo, muchas personas posponen este ahorro, lo cual puede comprometer su seguridad económica a largo plazo. Este capítulo aborda la importancia de iniciar un plan de ahorro para la jubilación lo antes posible y explora las opciones y estrategias disponibles para construir un fondo robusto y sostenible. ¿Por qué ahorrar para la jubilación es crucial? La esperanza de vida ha aumentado significativamente en las últimas décadas, lo que implica que los años de jubilación pueden ser más largos. Contar con un plan de ahorro asegura no solo cubrir los gastos básicos, sino también mantener un estilo de vida cómodo y disfrutar de esa etapa sin depender de terceros. Un fondo de jubilación adecuado no solo protege el bienestar del individuo, sino también el de su familia, evitando la necesidad de recurrir a apoyos externos o asumir deudas en una etapa vulnerable. Opciones de ahorro para la jubilación. Existen múltiples opciones de ahorro y productos financieros diseñados específicamente para la jubilación. A continuación, algunos de los más comunes y efectivos. 1. Planes de pensiones y cuentas de retiro individuales, IRAs. Estos productos permiten acumular un fondo de jubilación mediante aportaciones periódicas. En algunos casos, los planes de pensiones ofrecen incentivos fiscales, lo que los convierte en una opción atractiva para los ahorradores a largo plazo. 2. Planes de jubilación patrocinados por el empleador. Muchas empresas ofrecen planes de jubilación, como el 401(k) en Estados Unidos, en los que el empleador realiza una contribución complementaria al ahorro del trabajador. Esta contribución es un beneficio importante, pues acelera el crecimiento del fondo sin requerir un esfuerzo adicional por parte del trabajador. 3. Inversiones a largo plazo. Para aquellos que buscan maximizar su fondo de jubilación, invertir en acciones, bonos o fondos de inversión puede ser una opción efectiva. Estas inversiones, aunque conllevan riesgos, tienen el potencial de generar mayores retornos que las cuentas de ahorro convencionales. 4. Bienes raíces. La inversión en bienes raíces es otra alternativa para construir un fondo de jubilación sólido. Adquirir propiedades que generen ingresos, como rentas, o que puedan venderse a un precio mayor en el futuro, puede ser una estrategia de ahorro para la jubilación confiable y rentable. Estrategias para ahorrar para la jubilación. 1. Iniciar el ahorro temprano. Cuanto antes se comience a ahorrar para la jubilación, mayor será el beneficio del interés compuesto. Este efecto permite que los intereses generados se reinviertan, produciendo a su vez nuevos rendimientos y potenciando el crecimiento del fondo con el tiempo. Ahorrar pequeñas cantidades desde una edad temprana puede resultar en un fondo considerable al momento de retirarse. 2. Aumentar las contribuciones con el tiempo. A medida que los ingresos aumentan, ya sea por ascensos, nuevas oportunidades o bonos, es recomendable aumentar la cantidad destinada al ahorro para la jubilación. Este incremento asegura que el fondo de jubilación crezca en línea con el estilo de vida deseado para el futuro. 3. Diversificar el fondo de jubilación. La diversificación reduce el riesgo y optimiza el crecimiento del fondo. Invertir en una combinación de productos de ahorro, acciones, bonos y bienes raíces ofrece una protección frente a la volatilidad del mercado y asegura que, si una inversión falla, otras puedan compensar las pérdidas. 4. Revisar el fondo regularmente. A lo largo de los años, los objetivos financieros y las circunstancias personales pueden cambiar.
Revisar el fondo de jubilación de manera periódica y hacer ajustes según las necesidades actuales permite mantener el plan alineado con los objetivos a largo plazo. La mentalidad de la planificación a largo plazo. Ahorrar para la jubilación requiere una mentalidad enfocada en el largo plazo y en la disciplina. No es solo una cuestión de poner dinero a un lado, sino de construir un futuro libre de preocupaciones y dependencias. La planificación de la jubilación es un acto de previsión y responsabilidad que asegura la autonomía económica en una etapa donde el bienestar y la calidad de vida deben ser la prioridad. Construir un fondo de jubilación es más que un esfuerzo financiero, es una inversión en la libertad y la tranquilidad que se desean para el futuro. Capítulo 8. Herramientas financieras al alcance. La tecnología ha revolucionado la forma en que manejamos las finanzas, poniendo a disposición de las personas herramientas digitales que facilitan el seguimiento, la planificación y el crecimiento del dinero. Estas herramientas no solo simplifican la gestión diaria de los ingresos y gastos, sino que también ofrecen recursos avanzados para quienes desean profundizar en el ahorro, la inversión y el control financiero. Este capítulo explora algunas de las herramientas financieras más útiles, desde aplicaciones móviles hasta plataformas de inversión, y cómo aprovecharlas para optimizar la economía personal. Aplicaciones de gestión financiera personal. Las aplicaciones de gestión financiera permiten organizar, categorizar y analizar los gastos e ingresos de manera simple y visual. Algunas de las aplicaciones más destacadas son: 1. Mint. Mint es una aplicación gratuita que facilita el seguimiento de los ingresos y gastos, permitiendo conectar cuentas bancarias, tarjetas de crédito y préstamos para visualizar toda la información en un solo lugar. Ofrece alertas y sugerencias para optimizar el presupuesto y es ideal para quienes buscan controlar sus finanzas de manera accesible y centralizada. 2. You Need a Budget, INAB. INAB es una aplicación de pago orientada a la creación de presupuestos detallados, enfocada en la filosofía de darle un trabajo a cada dólar. Ayuda a planificar cada gasto y permite visualizar cómo cada decisión afecta el presupuesto general. Es muy útil para quienes desean desarrollar un sistema de ahorro disciplinado y enfocado en objetivos a corto y largo plazo. 3. Pocketward. Pocketward permite conocer cuánto dinero se puede gastar después de cubrir los gastos esenciales, el ahorro y las metas de inversión. Su simplicidad y su interfaz visual la hacen ideal para quienes necesitan una visión rápida de su situación económica sin complejidades. Plataformas de inversión para principiantes. Invertir ha dejado de ser una práctica reservada para expertos gracias a plataformas accesibles que permiten a los principiantes aprender y empezar a invertir con cantidades pequeñas. Algunas de las plataformas más recomendadas son: 1. Acorns. Acorns es una aplicación que redondea las compras realizadas con tarjetas conectadas y utiliza los centavos sobrantes para invertir en una cartera de fondos diversificada. Es una opción ideal para quienes desean iniciarse en la inversión de manera gradual, acumulando pequeños montos sin esfuerzos adicionales. 2. Robinhood. Robinhood ofrece una plataforma sencilla para comprar y vender acciones sin comisiones, además de opciones de criptomonedas. Su interfaz amigable y su accesibilidad para inversores principiantes la convierten en una de las opciones más populares en el mercado de inversión digital. 3. Betterment. Betterment es una plataforma de robo-advisor que gestiona automáticamente las inversiones en función de los objetivos del usuario. Ideal para quienes prefieren un enfoque menos activo, permite invertir en una cartera de fondos diversificada basada en el perfil de riesgo y los objetivos de cada persona. Herramientas de ahorro automático. El ahorro automático es una estrategia efectiva para crear un fondo de emergencia o alcanzar objetivos específicos. Existen herramientas que ayudan a automatizar el ahorro, transfiriendo montos programados o calculados en función de los gastos. 1. Chime. Chime permite redondear las compras y transferir la diferencia a una cuenta de ahorros. Además, ofrece una opción de ahorro automático para quienes desean separar una porción de sus ingresos cada vez que reciben un depósito. 2. Capital. Capital permite configurar reglas de ahorro personalizadas, como redondeos o depósitos basados en la frecuencia de compras o en ciertos comportamientos. Es ideal para quienes desean ahorrar sin pensar en ello, usando metas específicas como motivación. 3. Digit. Digit analiza el comportamiento de ingresos y gastos y transfiere automáticamente cantidades pequeñas y ajustadas a una cuenta de ahorros.
Es útil para quienes desean ahorrar de forma pasiva sin tener que preocuparse por establecer montos exactos. Ventajas de las herramientas financieras digitales. El uso de estas herramientas permite no solo optimizar la economía personal, sino también desarrollar una mayor conciencia sobre el propio comportamiento financiero. Al utilizar aplicaciones y plataformas digitales, es más sencillo tomar decisiones informadas, mantener un control constante de los avances hacia los objetivos y ajustarse con facilidad a los cambios en las circunstancias personales. Además, la posibilidad de recibir alertas y recomendaciones en tiempo real facilita la prevención de problemas financieros, evitando gastos innecesarios y promoviendo el ahorro. El aprovechamiento de estas herramientas representa un paso importante hacia la independencia financiera, brindando control, flexibilidad y acceso a oportunidades que, hasta hace unos años, estaban fuera del alcance del público general. Capítulo 9. Cómo tomar decisiones financieras inteligentes. Tomar decisiones financieras inteligentes es un arte que se perfecciona con el tiempo y la práctica. Estas decisiones van más allá de elegir entre ahorrar o gastar, ya que abarcan todos los aspectos de la economía personal, desde la administración diaria hasta la planificación a largo plazo. Este capítulo explora los principios y estrategias clave que ayudan a tomar decisiones informadas, basadas en el análisis, la objetividad y un enfoque centrado en objetivos concretos. El proceso de toma de decisiones financieras. Cada decisión financiera debe comenzar con una comprensión clara de la situación económica actual y los objetivos personales. Sin una base sólida de información, las decisiones pueden estar impulsadas por el impulso, el miedo o la presión social, lo cual suele llevar a resultados desfavorables. El proceso ideal para tomar decisiones financieras implica los siguientes pasos. 1. Definir el objetivo. Antes de tomar cualquier decisión, es importante tener claro el propósito. Esto ayuda a visualizar cómo la decisión afectará el futuro financiero y a evaluar si realmente responde a una necesidad o un deseo. 2. Investigar y analizar opciones. Tomarse el tiempo para investigar y comparar alternativas es esencial. En el caso de una compra importante o una inversión, este análisis permite conocer los pros y los contras de cada opción, evaluar los costos y beneficios, y tomar una decisión fundamentada. 3. Evaluar los riesgos. Toda decisión financiera tiene un nivel de riesgo asociado. Identificar estos riesgos y analizarlos en función de la tolerancia personal al riesgo permite tomar decisiones que se alineen con la capacidad económica y los objetivos personales. 4. Considerar el impacto a corto y largo plazo. Algunas decisiones pueden tener beneficios inmediatos, pero consecuencias negativas a largo plazo. Es fundamental analizar cómo cada elección afectará el futuro, desde la estabilidad financiera hasta las metas de ahorro y jubilación. 5. Tomar la decisión con confianza. Una vez realizada la investigación y el análisis, es momento de actuar con seguridad. Dudar constantemente o sobreanalizar puede paralizar y dificultar el avance hacia las metas. Tomar la decisión con confianza refuerza la disciplina y permite avanzar de manera eficiente. Herramientas para facilitar la toma de decisiones. Hoy en día, existen numerosas herramientas y recursos para ayudar en el proceso de toma de decisiones financieras. Calculadoras de inversión y de pago de deudas. Estas calculadoras permiten proyectar el rendimiento de una inversión, calcular el tiempo para pagar una deuda o evaluar el impacto de intereses en préstamos y tarjetas de crédito. Análisis de costos y beneficios. Las hojas de cálculo, disponibles en programas como Excel o Google Sheets, permiten realizar análisis detallados de los costos y beneficios de una decisión. Estas herramientas son especialmente útiles para comparaciones de gastos y retornos en decisiones importantes, como una compra de automóvil, propiedad o inversión significativa. Asesoría financiera. Consultar a un asesor financiero puede ser una excelente inversión, especialmente cuando se trata de decisiones complejas como inversiones a largo plazo o planificación de jubilación. Un asesor profesional proporciona una perspectiva imparcial y ayuda a construir un plan sólido y personalizado. La mentalidad para tomar decisiones financieras inteligentes. El éxito en la toma de decisiones financieras no solo depende de la estrategia, sino también de la mentalidad.
La paciencia, la disciplina y la visión a largo plazo son cualidades esenciales para tomar decisiones informadas y resilientes frente a la presión y la incertidumbre. Al cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo, las personas pueden adaptarse a nuevas circunstancias y tomar decisiones cada vez más acertadas. Tomar decisiones financieras inteligentes es un compromiso que se fortalece con la práctica. Al adoptar un enfoque basado en el análisis y el propósito, cada decisión se convierte en una herramienta para construir un futuro financiero sólido y próspero. Capítulo 10. Construyendo un futuro financiero sólido. Crear un futuro financiero sólido no ocurre de la noche a la mañana, requiere planificación, compromiso y constancia. La estabilidad económica y la libertad financiera se logran paso a paso, aplicando hábitos y estrategias de forma constante a lo largo del tiempo. Este capítulo recopila y refuerza los conceptos explorados anteriormente, ofreciendo un plan integral para construir un camino económico estable y sostenible que permita alcanzar metas a largo plazo y disfrutar de la seguridad financiera. Revisión de los elementos clave para una base financiera sólida. Los pilares de un futuro financiero saludable están en la organización, el ahorro, la inversión, la preparación para imprevistos y la planificación. Cada uno de estos elementos forma una base sólida sobre la cual construir y mantener la estabilidad económica. 1. Organización financiera y presupuesto. La planificación mensual a través de un presupuesto permite controlar los ingresos y gastos y facilita la toma de decisiones informadas. Esto ayuda a evitar deudas innecesarias y a liberar recursos para ahorrar e invertir. 2. Ahorro sistemático. Ahorrar regularmente es una de las prácticas más efectivas para asegurar un futuro próspero. La clave del ahorro está en hacerlo de manera automática y constante, destinando una parte fija de los ingresos antes de cubrir otros gastos. 3. Inversión estratégica. Invertir no es solo una forma de hacer crecer el capital, sino una herramienta esencial para la construcción de la independencia financiera. Las inversiones permiten que el dinero trabaje activamente, generando rentabilidad y proporcionando ingresos adicionales que aceleran la consecución de objetivos. 4. Fondo de emergencia. Este fondo asegura que, en momentos de imprevistos, se pueda contar con un respaldo sin tener que recurrir a la deuda. Un fondo de emergencia establece una red de seguridad y permite mantener la estabilidad financiera a pesar de las adversidades. 5. Planificación para la jubilación. Ahorrar para la jubilación desde una edad temprana permite asegurar un retiro cómodo y libre de preocupaciones económicas. Contar con un fondo de retiro bien estructurado es esencial para disfrutar del futuro sin depender de ingresos laborales. Estrategias para la mejora continua. A lo largo del tiempo, es importante revisar y ajustar las finanzas según los cambios en la vida y los objetivos personales. A continuación, algunas estrategias clave para asegurar la mejora continua y la adaptación a nuevas realidades. Revisión periódica del presupuesto y la cartera de inversiones. Analizar el estado actual de las finanzas permite ajustar el presupuesto, reequilibrar la cartera de inversiones y realizar los cambios necesarios para maximizar el rendimiento del dinero. Reevaluación de objetivos. Los objetivos personales y financieros pueden evolucionar. Revisar y redefinir las metas financieras permite alinear los recursos con las prioridades actuales y ajustar la estrategia en consecuencia. Educación financiera continua. La economía y los mercados están en constante cambio. Mantenerse informado y aprender sobre nuevas oportunidades y estrategias financieras ayuda a mejorar las habilidades de gestión y a tomar decisiones cada vez más acertadas. La importancia de la resiliencia financiera. Construir un futuro financiero sólido no significa evitar las dificultades, sino estar preparado para enfrentarlas con estrategias y recursos que minimicen el impacto. La resiliencia financiera permite adaptarse a circunstancias cambiantes, enfrentar imprevistos sin comprometer el bienestar y continuar avanzando hacia los objetivos personales a pesar de los desafíos. La resiliencia se desarrolla al implementar una buena planificación, cultivar el hábito del ahorro, diversificar las fuentes de ingreso y aprender a gestionar los riesgos. Esta fortaleza no solo protege el capital, sino que proporciona tranquilidad, seguridad y la capacidad de tomar decisiones sin estar impulsado por el miedo o la urgencia. Conclusión: un camino hacia la libertad financiera. Al final, la construcción de un futuro financiero sólido es un proceso de autoconocimiento, disciplina y compromiso.
Cada paso hacia la libertad financiera fortalece la capacidad de alcanzar metas, vivir con menos estrés y disfrutar de la vida desde una posición de seguridad y estabilidad. Esta guía sirve como un manual para cada etapa del proceso, ayudando a implementar estrategias efectivas y hábitos duraderos que se convierten en la base de un futuro próspero y bien gestionado.